Vamos a bendición por la bendita y maravillosa palabra de nuestro Rey Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikola amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Amados hermanos, familia maravillosa, para el día de hoy, Teilín, Salmos 114. Hemos puesto este título y lo vamos a ir desarrollando. Si aún la creación teme y obedece, ¿qué hay de nosotros? Entonces nos disponemos a leer este salmo sabiendo que este salmo también hace parte de los salmos de peregrinación. Este salmo en la antigüedad se leía el día 11 de Nisan, peregrinación a la fiesta de Pesaj, peregrinación a la fiesta de Shavuot, en el segundo día, antes de iniciar la fiesta, y también de Sukkot. Y es un salmo en el cual no se ha conocido quién es el escritor. Pudiera ser David, alguien que conocía muy bien la escritura, pero aquí vemos cómo el salmista alaba, y ya vimos qué es alabar. En este caso, alabar es contar las maravillas de nuestro Rey eterno, de nuestro Padre Santo y bendito, a la salida del pueblo de Israel de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Vamos a ir y lo vamos a leer. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña. Judá fue su santidad e Israel su señorío. El mar lo vio y se apartó. El Jordán se volvió atrás. Las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué tuviste, oh mar, que te apartaste? Y tú, oh Jordán, que retrocediste. Porque, oh montañas, saltasteis como carneros y vosotras colinas como corderos. Tiembla, oh tierra, en presencia de Adón, en presencia del Elohim de Jacob, que convirtió la roca en estanque de aguas, la roca dura en manantial de aguas. Entonces vamos a ver cómo verso a verso podemos ir mirando estas maravillas que hizo el Eterno y cómo el día de hoy lo podemos ver en nuestras vidas, cómo a través de cada verso, cada palabra que vemos escrita por aquel que fue inspirado o tuvo inspiración divina para estas palabras, cómo lo podemos ver hoy reflejado en nuestras vidas. ¿Cómo podemos a través de la historia que conocemos y pues que insto a los que no la conocen, leer la escritura? Porque ahí está una historia maravillosa, una historia de amor, de bendición. Vamos a tomar el versículo 1. Y normalmente todas las traducciones dicen así: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña. Pero esto lo vamos a ver y vamos a ver cómo el que escribe este salmo conoce la escritura, porque en Éxodo 12:51 dice: y en aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, ¿quién con mano poderosa sacó al pueblo de Israel? Nuestro Adón, nuestro Padre eterno, el Rey del universo. Pero llama la atención porque aquí habla de un pueblo de lengua extraña. Pero cuando nosotros vamos al idioma original y leemos Betset Israel Mitzrayim Bet Jacob Me'an Loes, si no fuera una traducción literal,
tendría que haber la palabra lashon. Y vemos que dice es mean lo es. Entonces vamos a tomar esta frase para ver algo profundo, algo maravilloso que nos muestra ese idioma maravilloso. Mean lo es. ¿Qué es mean? Mean lo es. Entonces, mean, que es una frase que significa de un pueblo, y la palabra lo es significa bárbaro, de habla indistinta o de forma no inteligente. Y para ver esto podemos ir a Éxodo 5, 1 y 2. Y nos dice lo siguiente: después Moche y Aarón, estando todavía en la tierra de Egipto, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron a Adonai, y le dijeron a Faraón: Adonai, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a mi pueblo? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco a Israel. Entonces, cuando hablamos aquí de un pueblo de lengua extraña en la traducción, vemos realmente era un pueblo que no conocía a Adonai. No conocía la forma de cómo el Eterno se dirigía a su pueblo, porque dice que no conoce su voz. Entonces realmente Egipto es un sitio, es un lugar, es una forma de expresarnos del mundo, porque vemos cómo hoy el mundo, no conociendo a Dios, no conociendo a Adonai, no conociendo el lenguaje con el cual el Eterno se dirige a su pueblo, y sus palabras son siempre de maldición hacia otros, de destrucción, sus actos. Entonces aquí nos muestra que este pueblo de Egipto no había un lenguaje para con el Eterno. Y vemos qué significa lenguaje: facultad de expresarse y comunicarse los unos con los otros a través de un sonido, de sistemas, de signos. Pero a la misma escritura nos vimos la voz del Eterno. Ese es un lenguaje que él utilizaba y hoy lo utiliza. Vamos a ver a través de qué. Para dirigirse a un pueblo que ya salió de Egipto y que debemos dejar el lenguaje de los bárbaros, el lenguaje que se hablaba en un pueblo donde no se conocía a Adonai, mucho menos la forma de expresarse de él, donde se viven vidas sin propósito. Entonces, maravillosamente, la palabra nos muestra que aún nosotros debemos ajustarnos al lenguaje del Eterno y no al lenguaje del bárbaro, no a la habla o no al lenguaje que no es inteligente, un lenguaje que trae muerte. No solamente las palabras, sino la forma de vida y la forma de cómo, a través del lenguaje de Egipto, las personas se pueden acostumbrar, contaminar y quedarse en una vida de pecado. Entonces este verso nos habla: cuidémonos, ajustémonos al Eterno. Que el Eterno no se ajuste a lo que nosotros queremos, sino que nosotros seamos quien nos ajustemos
a la forma de vida que Él nos da en su palabra para caminar correctamente, ir correctamente, vivir correctamente, íntegramente, no ser perfectos porque la perfección se logrará el día que estos cuerpos corruptibles se conviertan en cuerpos incorruptibles. Cuando Israel de Egipto, entonces vamos a traducir bien la frase. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro o de lenguaje que no es el lenguaje de Elohim. ¿Con qué lenguaje se dirige el Eterno a su pueblo? ¿Cuál es ese lenguaje que no conocen las naciones? Egipto, el mundo. Su voz a través de la bendita Torá, que son las instrucciones divinas. No hay más, es su bendita palabra. Pueden haber otros textos de cultura general, de historia, sí, los podemos ver. Pero las instrucciones correctas para seguir nuestro camino, avanzando, yendo de aliá en aliá, ascendiendo cada vez más, es la bendita palabra del Eterno. No la palabra como siempre decimos, ay, es que la palabra que dijo el líder. Ay, no, la palabra que me dijo mi hermano, esa palabra me llena. Alguna vez alguien me dijo, uy, hermano, pero esa palabra suya me duele. Yo le dije, pero es que no es palabra mía. Está escrito en la palabra, literalmente se la acabé de leer. La Torá del Eterno, si son sus palabras, no debemos contender con ella. Porque esto para qué es? Para dejar atrás ese lenguaje con el que cual quizá venimos contaminados de Egipto. Con lo que el mundo pudo habernos contaminado y que todavía no soltamos. Que nos queda muy difícil. Quien hace esa obra maravillosa es el Ruach HaKodesh a través de la Torá. La Torá transforma el alma. Entonces dejémonos ajustar al pensamiento y a las obras que vienen de lo alto y dejar toda esa contaminación para seguir adelante, para caminar tranquilos, para poder salir tranquilamente, respirar el aire que nos regala el Eterno. Amén. Versículo 2. Aquí empiezan a verse analogías, símiles. Y el salmista empieza a decir, Judá, como la casa, como nuestros hermanos, fue su santidad. ¿Por qué? Porque ahí reposaba el Eterno en el templo. Ahí fue donde se construyó el templo, donde posaba esa santidad del Eterno. Pero algo que también muestra a Israel su señorío. ¿Dónde se ve hoy el señorío del Eterno? En cada una de nuestras vidas. O sea que nosotros somos ese Israel que estamos diciéndole al Eterno, tú eres nuestro Señor. Tú moriste por mí. Y hoy, por amor, no porque nosotros le amamos primero, sino porque Él nos amó primero, le entregamos ese gobierno al único Rey, amo, dueño y Señor de todo cuanto existe. Por eso Israel su señorío.
¿Por qué Israel? Porque Israel estábamos dispersos y aún sigue el pueblo disperso entre las naciones, que quizás claman a gritos por volver, por retornar al Eterno, para ingresar a este camino. Pero aún el mundo los está atrapando. Aún el mundo con ese lenguaje de muerte todavía los tiene atados. Entonces clamemos día a día por nuestros hermanos. Judá tiene un propósito. El propósito bien lo marca el apóstol Pablo o Shaul. Ellos tienen un velo. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre el último o la plenitud, hasta que se complete ese número que tiene el Eterno para que su pueblo sea totalmente restaurado. Versículo 3. El mar lo vio y se apartó. El Jordán, el río Jordán, el Jardén, se volvió atrás. Aquí es donde nos muestra que esto pareciera algo alegórico, pero vamos a ver que fue algo literal. A veces vemos en la palabra alegorías que creemos que no pasaron, que creemos que fue algo metafórico, algo que pudo haber pasado en la mente del salmista, pero no. Aquí es algo literal. Vamos a Éxodo 14:21 y nos va a mostrar cómo el mar se apartó. Éxodo 14:21 dice: y extendió Moche su mano sobre el mar e hizo Adonai que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, las aguas quedaron divididas. Entonces, esto que pareciera alegórico fue algo literal, fue algo que pasó, como esa maravilla que hizo el Eterno al separar el mar para que su pueblo pudiera cruzar. Y vemos cómo el mar se presenta como un obstáculo. Estamos saliendo de un pueblo bárbaro, de un pueblo que nos conquistó quizá con ese lenguaje de muerte. Y vemos el primer obstáculo. ¿Y qué tenemos que hacer en cuanto a esto? Confiar en el uno y único, en el eterno y soberano Rey de Israel, porque Él va a orar. Y Él obra y obró y seguirá obrando. Porque Él fue el que hizo que el mar se retirara. El único Salvador de nosotros, al único en que el cual podemos encomendar nuestro camino, es al Rey soberano, y creer en estas maravillosas promesas, en lo que hizo por nuestros padres y cómo se cuentan esas maravillas para que nosotros podamos crecer en emuná, porque la emuná trae creer verdaderamente lo que Él hizo y lo que Él va a hacer, y cómo nosotros a través de la obediencia se pueden cumplir todas esas promesas. Y el Jardín se volvió atrás. Entonces podemos ir a Josué 3:15. Permítanme y lo buscamos. Josué 3:15 también nos muestra esta maravilla. Y cuando los que llevaban el arca ya estaban cruzando el Jardín, pueblo de Israel, en manos de el mensajero Yehoshua, Josué.
Entonces dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Entonces vemos cómo nos muestra que aún el pueblo del Eterno, que salió de Egipto, que se iba a santificar, ese sacerdocio que iba adelante, porque el sacerdocio es escogido y ungido por el Eterno para el propósito de cuidar su testimonio, enseñarlo al pueblo, y cómo ellos al tocar las aguas por el poder del Eterno, el Jordán, aquí dice, se volvió atrás, se detuvo en su parte más alta. ¿Quién obró aquí? El Rey Eterno, porque Él es el poderoso. Entonces, ¿quién creó el mar? ¿Quién crea los ríos? El Todopoderoso. ¿Y a quién le obedecen? Al Todopoderoso. Versículos 4 dice, las montañas saltaron como carneros. Y hace como una analogía en esta parte, y las colinas como corderos. ¿Sí? Cada uno en su proporción. Las montañas son más altas, las colinas son más bajas. Los carneros saltan más alto. Cuando uno estudia a esta especie, las ovejas, los carneros de montañas, ellos tienen en sus pezuñas algo especial que hace que puedan saltar muy alto, casi 5 metros en lo que es vertical y 2 metros en horizontal. Y lo mismo con los corderitos, pero ellos saltan mucho más bajito. Pero vemos también que esto, ¿qué significa esto? Porque habla también que las montañas saltan como carneros. ¿En qué momento pueden saltar las montañas? En el momento de un temblor. Y vamos a ir a Éxodo 19:18. Éxodo 19:18. ¿Qué dice? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hay versiones que dice temblaba. Entonces, este verso nos muestra esa potencia, ese poder, esa magnificencia del Padre Eterno, y cómo estas analogías se muestran para hacer una alegoría cuando el pueblo estuvo en el monte Sinai. Verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que te apartaste? Y tú, oh Jardín, que retrocediste. ¿Por qué, oh montañas, saltasteis como carneros y vosotros, colinas, como corderos? Entonces ya entendemos que esto lo hace porque el poder del Eterno es maravilloso, sobrenatural. A veces no lo podemos entender. Y esto lo vivieron los mismos apóstoles. Y aquí vamos a ver que si el Eterno, toda la creación, tiembla ante presencia del Eterno, ¿quién es? Es la que le obedece al Eterno.
Vamos a ver unicidad. ¿Quién es el Eterno? Mateo 8:27 dice. Para darle contexto, estaban en el mar de Galilea, Yeshua y sus discípulos. Y dice que he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Adonai, sálvanos que perecemos. Maravilloso como muestra aquí, y hemos visto quizá en estudios anteriores, que el mar también pueden significar las naciones donde está el pueblo disperso. Y cómo nosotros en esa barca, Yeshua, clamamos en algún momento de nuestras vidas: Adón, sálvanos que perecemos. Maravillosa la escritura. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y ya vimos quién es el que puede hacer todas estas maravillas. Adonai es Yeshua. Maravilloso todo lo que nos muestra la palabra, amados hermanos. Por eso debemos estar en ella. Volvemos quizá y decimos: ¿quieres ver a Elohim? Lee la escritura. ¿Quieres hablar con Elohim? Toma la escritura. ¿Quieres oír a Elohim? Ahí está en la escritura. Entonces, si nosotros ya salimos de Egipto, si ya hemos sido rescatados, si vemos cómo la misma creación, el mar, los ríos, le obedecen, ¿qué debemos hacer nosotros? Por amor, por respeto, reverencia, por darle su señorío, como lo muestra aquí este salmo. ¿Qué debemos hacer? Ser ese pueblo que Él quiere para que podamos estar, y lo repito nuevamente, en la eternidad con Él. Versículo 7: tiembla, oh tierra, en presencia de Adón. Así lo dice literal, Adón. Y muchos concuerdan de que Adón es uno de los nombres, manifestaciones gloriosas del Todopoderoso, como el dueño, amo y señor de todo cuanto existe. Entonces, toda la tierra, toda esta creación tiembla en presencia del Padre, en presencia del Elohim de Jacob. Versículo 8: que convirtió la roca en estanque de aguas y la roca dura en manantial de aguas. Maravilloso, porque en hebreo la roca es sur. Y sabremos que esta roca es la que habla de nuestro Mesías Yeshua, del Padre eterno como nuestro Mesías. Él es la roca, y esto lo vemos en 1 Corintios 10:4. No tenemos que ir a ningún otro lado a buscar quién es el Eterno. No debemos ir a buscar un maestro que nos gusta cómo nos habla para conocer quién es el Eterno. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad?
Entonces, Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿En dónde? En el desierto. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién seguía al pueblo? Lo vimos en columna en nube, en columna de fuego, pero aparte era la roca que los seguía. Y dice, y la roca era Yeshua. Grande es nuestro Padre eterno, amada familia. No nos apartemos de este camino, no volvamos atrás, no volvamos a ese Egipto, no volvamos a ese lenguaje de muerte, el cual se puede traducir en palabras, acciones, formas, ideologías, filosofías, mentiras, engaños. Hay formas sutiles también dentro de ese lenguaje egipcio, para atrapar. Pareciera que fueran palabras del Eterno, pareciera que fuera su bendita palabra. Pero hay una mezcla que engaña a la gente. Hay cosas, la nueva era. Bueno, en fin, para no hablar aquí, hay muchas cosas que son tan sutiles que te pueden decir a ti, no, mira, el Padre es uno y Yeshua es otro, pero Él es el Mesías y Él es divino. Y eso nos puede cautivar, sí, oiga, sí, pero vayamos a la Escritura y veamos qué es lo que nos dice. Y por último, mis amados hermanos, familia, Filipenses 2:12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está hablando a un pueblo obediente, a un pueblo que estamos obedeciendo porque estamos en este camino, estamos guardando la palabra del Eterno, creemos en nuestro Mesías. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que esto nos muestra también, porque Pablo le está hablando aquí a los filipenses, que no solamente cuando alguien te esté viendo, cuando percibas que alguien te está observando a ver si cumpliste la palabra, ve mucho más allá y piensa que el Todopoderoso es quien te está viendo. Porque pareciera que no está ahí, pero Él nos está viendo, nos está observando, porque Él pone los ojos sobre sus justos. Entonces termina este verso diciendo, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Si nos debemos ocupar de nuestra salvación, no, pero es que yo ya soy salvo, hermano. No, pero aquí lo dice, debemos ocuparnos en ella. Porque quizá nos podamos quedar rezagados atrás. Y con temor y temblor, si la misma creación tiembla, teme. ¿Cuánto más nosotros que tenemos raciocinio que el Eterno nos regaló? Palabras, nos regaló ojos, manos para actuar, ojos para ver, oídos para escuchar. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios colocó su Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por su buena voluntad, por su amor, porque la voluntad del Eterno siempre es agradable y perfecta. Sus caminos no se pueden alcanzar.
pero nuestros caminos son caminos de muerte. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Recordemos que el pueblo, cada vez que murmuraba, cada vez que se quejaba, nuestro Padre Eterno tuvo la intención en un momento de destruirlos. Hagamos todo por amor. Hagamos todo sin murmurar. Tratemos de, si hay fallas en donde estemos congregándonos, no murmuremos. Ayudemos más bien a que quizá eso se mejore. Vemos que hay algo de un cajón donde dice peticiones, quejas y reclamos. No murmuremos entre los hermanos contra quizá otros hermanos. Primero, hagamos la labor de inteligencia y hagamos todo en el orden que el Eterno lo establece. Si tu hermano tiene algo contra ti, o si tú notas, o si tú tienes algo contra algún hermano, pues ve y habla con el hermano. Si el hermano continúa, pues trae 2 testigos. Si sigue eso que tiene contra ti, pues ya pasa a un nivel más alto. Sin contiendas. A muchos nos gusta contender, pelear. No, pero es que eso está mal. No, pero es que yo veo que eso no es así. Acordémonos que el amor siempre va a estar por encima de nuestras propias demandas, de nuestras propias palabras. ¿Y todo esto para qué? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Adonai, sin culpa, en medio de donde, de este Egipto maligno y perverso, entre los cuales nosotros resplandecemos como esas luminarias en este mundo, esperando esa venida maravillosa de nuestro Rey, creciendo cada día y haciendo que reteniendo la palabra de vida, la palabra de Adonai, reteniéndola, no para dejarla allá en el baúl de los recuerdos, no para escondernos, como dice la misma palabra, debajo de una luz, debajo de una mesa, sino para que podamos mostrar las maravillas de nuestro Rey eterno. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar este estudio haciendo la bendición de su bendita Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah met behayei olam nata betoreinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, amén y amén.